Hola mis amigos de Paranormal Relatos, hoy les traigo un nuevo video al canal, espero que sea de su agrado. No olviden suscribirse y activar la campanita, así no se perderá ningún video que subamos más adelante. Y si ustedes tienen alguna historia que les gustaría compartir, nos la pueden hacer llegar por el correo que está en la descripción del video o por nuestras redes sociales. También les quiero anunciar que en la descripción del video estará un enlace a un grupo de Telegram en el cual será para estar más en contacto con ustedes y ahí pueden subir sus historias. Y si les gustaría que lo compartiéramos en el canal, nos lo pueden dejar dicho también ahí en el mismo grupo de Telegram. Y también les quiero dar las gracias por todo el apoyo que nos están dando. Sinceramente muchas gracias. Sin más que decir, comenzamos. La Horcadita, Baja California Sur. La leyenda de la Horcadita cuenta la historia de Matilde, una recién casada que era querida por todos en el pueblo, menos por su suegra, la cual consideraba que no era digna para su hijo. En una ocasión, un hombre del pueblo pasa y la saluda muy amable. Matilde responde y en un ataque de celos y furia de la suegra, que no la quería, la golpea contra el metate y la mata. Al llegar el hijo, la madre le dice que ella se había caído sola, así que el hijo, para ayudarle en el problema a su madre, van y deciden colgarla en un árbol cercano, para que dijeran que había sido un suicidio. Un niño que había visto el hecho evidencia a la mamá y la culpan del asesinato y a su hijo de cómplice. Ambos van a la cárcel. La mamá muere en la cárcel y el esposo sale a los años, pero pierde en el olvido. Es una leyenda muy alusiva al Día de las Madres, aunque Matilde nunca llegó a ser madre. Es una referencia para todas aquellas que desean serlo y van a pedirle un milagro, y según cuentan que a muchos se los ha cumplido. De hecho, si tú vas ahorita, ahí está la tumba, y tiene un montón de ropa de bebé que la gente va y le pide, le va dejando. La enfermera, Baja California. Esta historia cuenta que había una enfermera que trabajaba en el centro de salud de San Felipe. Una noche, después de su turno, intentó conducir hasta Mexicali para atender a un paciente en la Laguna Salada. Se quedó dormida detrás del volante, tuvo un accidente y murió. La leyenda cuenta que ahora hace guardia en la autopista, parando si ve un carro varado para ofrecer ayuda. La Cueva de la Sauceda, Sonora. La Cueva de la Sauceda o de Santa Marta es una leyenda popular, la que va más o menos así. Cuenta la leyenda que un ladrón guardaba todos sus materiales robados en esta cueva localizada cerca del parque La Sauceda. Cada que era perseguido por la policía, por paranoia de ser encontrado y encarcelado, comenzó a quedarse ahí y adoptarlo como su propia casa. Después de un tiempo, esta leyenda dio un giro inesperado, tras encontrar un cuerpo en la cueva. Resulta que luego de varias investigaciones, descubrieron que era el cuerpo del ladrón. Cuenta la historia que todo aquel que se aventura y explora la caverna, en busca de todo lo que este ladrón robó, nunca han salido a la luz del sol, ya que se han quedado atrapados dentro, casi y como si el mismísimo ladrón estuviera cuidando sus tesoros de los intrusos. La Pascualita, Chihuahua. Cuenta la leyenda que no es un maniquí cualquiera, sino que se trata del cuerpo embalsamado de la hija de la antigua dueña de esta tienda. Se dice que ambas eran muy unidas y que su hija Pascuala era de gran belleza. Al morir el día de su boda, la madre pierde la razón y la convierte en un maniquí para mantenerla siempre a su lado. La gente, al darse cuenta del gran parecido del maniquí con la difunta hija y de aspecto tan real, empezaron los rumores en torno a esta leyenda. Se cuenta que durante el día los ojos del maniquí siguen a los clientes y en las noches cambia de posición. El niño del Parque 87, Sinaloa. Fue a principios de la década del 2000 que nació la leyenda de un niño que presuntamente habría fallecido al aventarse por un tobogán en forma de dinosaurio
que daba a una de las albercas del emblemático Parque 87, ya que supuestamente uno de los colmillos causó el fallecimiento del infante. La leyenda se hizo muy popular entre los visitantes al centro recreativo y los niños y jóvenes de la ciudad capitalina que al pasar de los años cuentan lo que recuerdan de esas fechas. Mencionan que fue por el año 2000 o 2001, el atractivo principal era el gran tobogán que bajaba junto al cerro que ahí se encuentra y culminaba en las albercas de pie del mismo. El tobogán atraviesa el dinosaurio, entrando por su grande hocico y bajando por la cola. Y según la leyenda, un niño que se disponía a pasar un rato agradable al lado de su familia, sufrió un fatal accidente, puesto que al aventarse por el tobogán chocó con uno de los colmillos del animal, al cual le causó un golpe en la cabeza, y al caer a las aguas de la alberca, ésta ya había fallecido. Después del terrible suceso, el parque cerró el acceso a esta área. Permaneció así por más de un año, y al reabrir el tobogán, lucía de una manera distinta. Los colmillos del dinosaurio eran más pequeños. La monja de la catedral, Durango. Este relato nos cuenta sobre una monja de nombre Beatriz, que residía en la catedral de Durango. Beatriz, al ser hija única, fue enviada a un convento, pero después de un tiempo se enamoró de un soldado francés de nombre Fernando, quien le correspondió su amor. Tiempo después, Fernando tenía que irse, no sin antes prometerle a Beatriz que volvería para casarse. Ese momento nunca llegó, pero Beatriz no perdía la esperanza de volver a verlo, por lo que siempre permanecía en la cima de una de las torres de la catedral. Años después, la mujer falleció, esperando a su soldado, quien nunca más regresó. Es por eso que los habitantes de Victoria de Durango aseguran que en ocasiones se puede ver una monja vestida de blanco en la torre de la catedral. Se dice que es Beatriz esperando aún a su amado. La leyenda del Callejón del Diablo, Coahuila. En el pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala, la calleja que andando el tiempo se llamaría el Diablo, estaba formada por casas, huertas y solares pertenecientes a los colonos tlaxcaltecas, pero causas inevitables iniciaron la penetración de españoles y criollos en el nuevo poblado. Uno de ellos, don Juan de Solís, originario de la villa española, era muy estimado por sus cualidades de hombre decente y súbdito leal de la católica majestad del rey de las Españas. Tenía 60 años, aunque bien disimulados por su complexión sana y robusta. Estaba casado con una hermosa mujer, señora bastante más joven que él, de la que tenía un hijo inteligente y gallardo. Este mozo había cumplido, a la sazón, 18 años. Estudiaba humanidades con los padres del convento de San Francisco y andaba ya en los primeros escarceos amorosos. Aunque todavía inocentes, protegido por las blanduras maternales, a espaldas del padre, con firmes convicciones y arraigada fe religiosa, con mujer bella y hacendosa, un hijo aventajado intelectual y físicamente, bien quisto de sus convecinos, en situación económica modesta, pero desahogada. Don Juan de Solís poseía elementos bastantes para considerarse dichoso, pero no era así. Por desgracia, el buen caballero había caído en la más torturante flaqueza que se puede enseñorearse de un corazón apasionado, la de creer que su esposa le era infiel, que defraudaba el entrañable amor que le sentía por ella, y le deshonraba ante la opinión de las gentes. Una noche, después de las 8, regresaba a su casa. Era invierno, y todas las puertas estaban cerradas, y las calles oscuras y solitarias. Caminaba el caballero pensativo y cabizbajo. De pronto se dio cuenta de que alguien venía tras él. Se detuvo y puso mano a la espalda.
pues aunque sabía que la seguridad de personas y bienes era la proverbial en la villa, no estaban de más las precauciones en medio de aquella soledad y aquellas tinieblas. El que venía se emparejó con don Juan, le saludó respetuoso y afable, y siguió caminando a su vera. Era un tlaxcalteca, más viejo que joven, y vestido modestamente, a usanza de la clase trabajadora. ¿Quién eres?, le preguntó don Juan. Blas Casares, servidor de su merced, gracias. Conocí al abuelo y al padre de su merced. Veo con frecuencia al niño de don Juan, que por cierto es el vivo retrato de su abuelo, y me recuerda lo bueno que era aquel caballero. No agraviado a lo presente, siempre he tenido cariño por la casa de su merced. Te lo agradezco, y tengo mucho gusto de haberte conocido. ¿Y qué haces por aquí a estas horas? ¿Vives en este barrio? Voy a buscar a un amigo, y después a mi casa, que es la de su merced, en el callejón de los Tejocotes. Habían llegado a la esquina de la calle de Mezquite, hoy de Carranza, 1936, y el callejón, cuyo primitivo se ignora y que después se ha llamado del diablo. Volveremos a vernos, dijo don Juan, haciendo ademán de despedirse. Antes de separarnos, insinuó el tlaxcalteca, bajando la voz. No obstante la soledad y el silencio de la calle, quiero decir a su merced una cosa que le interesa. A ver. Su merced cavila y sufre. ¿Por qué cree que su esposa lo engaña? ¿Cómo te atreves a hablarme de esas cosas?, exclamó don Juan, con tono severo y altivo. Porque quiero a su merced y deseo hacerle un servicio. Dentro de 4 días le presentaré pruebas claras de que se equivoca, o de que no se equivoca. Una promesa de certidumbre, en un sentido o en otro, tiene para el celoso atracción irresistible. Ante aquella posibilidad de saber, de calmar definitivamente la duda y la inquietud, se desvaneció la orgullosa susceptibilidad de don Juan, que no experimentó ya otro sentimiento que conocer la verdad, cualquiera que ésta fuese. Sí, señor, se lo prometo, nos veremos en esta misma calle, y a esta misma hora. Que pase su merced buenas noches. Y se apartó, perdiéndose en las sombras. Don Juan se quedó unos minutos inmóvil, como anonadado por la impresión de aquella promesa, sin saber a ciencia cierta si le daría o no crédito. La noche en el que plazo vencía, caminaba lentamente don Juan de Solís por la misma calle y a la misma hora que la vez anterior, y como entonces, cercado de oscuridad y silencio. ¿Vendría Blas Casares a hacerle la revelación prometida? ¿Iría a dejarlo en aquella incertidumbre y ansiedad espantosa? Repentinamente surgió de las sombras el tlaxcalteca, como si hubiera brotado de la tierra, y aproximándose a don Juan, le dio las buenas noches. ¿Y bien?, preguntó el caballero sin disimular su impaciencia. Por desgracia, dijo mesuradamente Blas Casares, lo que sospechaba su merced es cierto. Las pruebas. ¿Dónde están las pruebas?, exclamó el caballero con un grito ahogado, mezcla de sollozo y rugido de cólera. Mañana finja su merced un viaje, vuelva en la noche y ocúltese en algún hueco próximo a su casa. Entre las 12 y la 1 verá llegar a un hombre de capa larga y sombrero de anchas alas. Cuando él esté llamando suavemente a la puerta, podrá su merced, si así lo desea, tomar la debida venganza. Volveremos a vernos. El tlaxcalteca se apartó rápidamente de don Juan sin darle tiempo nuevas interrogaciones. Escucha, espera. El caballero avanzó en seguimiento a Blas Casares, pero éste, doblando la esquina, había desaparecido. A la mañana siguiente partió don Juan de Solís para Santa María de las Barras, al desempeño de una comisión oficial, según anunció a su mujer. Le ocuparía una semana, pero apenas salió a despoblado, cuando en vez de seguir adelante, se adentró a un bosque de huizaches
a la vereda del camino, y teniendo su capa en el lugar más espeso y escondido, se tumbó a desvanar sus pensamientos y a esperar la noche. Entre alternativas de intentos razonables y descabellados, pero presintiendo que ha llegado el caso, se dejaría llevar por el impulso primordial del furor y venganza. Pasaron las horas, que le parecían interminables, y al fin se cerró la noche, tenebrosa y destemplada, como conveniencia a sus fines. Por el extremo norte, que quedaba a solas despoblados, a milpas y tierras baldías, entró don Juan en el callejón donde estaba su casa, y se escondió arrimándose al tronco de un nogal corpulento, a 2 metros de su puerta. Todo estaba oscuro y callado. Era ya más de la medianoche y el caballero comenzaba a cansarse. Unos pasos más sonaron a lo lejos y parecía que se acercaban lentamente. Un bulto se dibujó en las sombras, primero confuso y definiéndose luego como el de un hombre rebozado, en larga capa y calado hasta los ojos, el sombrero de anchas alas. Se detuvo en la puerta de don Juan de Solís y llamó con 3 suaves golpes. El caballero salió rápidamente de su escondite y sepultó su espada en el cuerpo del desconocido, que cayó en tierra sin defenderse ni lanzar una queja. Casi al mismo tiempo la puerta se abrió. Don Juan saltó hacia adentro con la espada en la mano y el rostro transformado por una mueca de salvaje furor. Su esposa corrió hacia la puerta. El instinto de la madre adivinó lo que había pasado. Él la siguió sobrecogido. «¡Es mi hijo! ¡Mataste a mi hijo!», gimió la pobre mujer arrojándose sobre el cadáver ensangrentado. Don Juan acercó el velón al rostro del muerto, que había caído con la cabeza apoyada en el umbral. Lanzó un horrible grito y huyó hacia la calle. Como una fiera perseguida, se había vuelto loco. Algunos meses después, recobró la razón y declaró ante un juez la historia de su crimen. Se comprobó que Blas Casares no había existido nunca en el pueblo de San Esteban, ni en la villa de Santiago del Saltillo. Nombre supuesto, quizás, pero ¿quién podía haber tenido motivos suficientes para hacer un mal semejante? La gente creyó que había sido el diablo quien, celoso de las virtudes de don Juan de Solís, le preparó una tan espantosa celada, y nadie dudó de que el enemigo malo campeaba por sus respetos en aquel callejón que desde entonces tomó el nombre el Callejón del Diablo. El jinete sacrílego. Nuevo León. En la pequeña acogedora iglesia de Gil de Leiva, antigua misión de la Purificadora fundada en 1715, se encuentra la verdadera imagen de nuestro Padre Jesús, de origen tlaxcalteca, a aquel que los piadosos habitantes atribuyeron numerosos milagros. Cuentan que hace muchos años llegó al pueblo indescreído capitán, que al oír los milagros realizados por el Cristo, quiso demostrarles que no poseía ningún poder. Montando en su caballo, entró a la iglesia, en medio del asombro y el temor de los fieles, que devotos escuchaban la misa, y lanzó a la vereda imagen, tirando fuertemente de ella, con el propósito de sacarla de la capilla. Sobrecogido de terror, sintió que la imagen estiraba también con mayor fuerza. Haciendo un esfuerzo sobrehumano, quiso tirarla del altar, y entonces su caballo resbaló. El incrédulo capitán fue arrojado violentamente al suelo, encontrando así la muerte. La calle de las Tres Cruces, Zacatecas. Corría el año de 1763. Don Diego de Gallinar era un hombre apegado a la tradición. Vivía con su sobrina Beatriz Moncada, una joven muy hermosa, que llegó en casa de su tío luego de haber perdido a sus padres. Por su belleza y juventud, era el centro de todas las miradas en la calle de las Tres Cruces. Pero no cualquiera pretendiente era capaz de cautivarla. Solo un joven indígena llamado Gabriel, a quien había conocido
en un festival de la zona. Inspirado por el amor más puro, Gabriel le dedicaba una serenata cada noche, mientras Beatriz le correspondía religiosamente desde su balcón. Don Diego, lejos de creer en cuentos románticos, le había impuesto a su sobrina un matrimonio arreglado con su hijo, Antonio de Gallinar, quien anhelaba el momento de consumar la alianza con la joven más deseada del pueblo. Hasta que una noche, cuenta la leyenda, don Diego descubre las serenatas nocturnas de Gabriel y le impone marcharse con agresividad y autoridad. El joven indígena responde firme que se va por compromiso y respeto, mas no por temor o violencia de don Diego. Él, al sentirse afligido y retado, ataca a Gabriel con su espada. Cuando entre el forcejeo termina herido de muerte con su misma arma, de repente Gabriel, aún despistado ante la escena terrorífica, siente una puñalada por la espalda. Fue un sirviente de don Diego que, al verlo distraído, lo asesina a sangre fría de la manera más vil y cobarde, cobrando venganza por su jefe. Beatriz no soporta la desgracia, cae del balcón desmayada, y el impacto le quita la vida al instante, justo encima de los otros dos cuerpos. Así tuvo su nombre la calle de las Tres Cruces, una parada inminente entre los turistas. El padre decapitado, Nayarit. Hay una iglesia en la plaza de Santiago Apóstol, dentro del municipio de Nayarita de Ixtlán del Río. En ella se aparece un sacerdote sin cabeza. Nadie sabe quién era o por qué la perdió, pero todos están seguros de su existencia, gracias a una escalofriante anécdota. Un señor de nombre Elías y otro conocido como el Doctor Coronado eran muy asiduos a cantar con el coro del templo. Cierta noche, al terminar un ensayo, se quedaron hablando sobre la leyenda del padre decapitado, burlándose de aquellos que creían en tales patrañas. Las bromas subieron de tono cuando se les ocurrió subirse el cuello de sus abrigos, de tal manera que éste les ocultara las cabezas, para salir a asustar a las personas que pasaran enfrente al lugar, hasta que una noche los espantados fueron ellos. Estaban por irse de allí cuando escucharon pasos en la capilla. Al voltear, se quedaron helados, nada más, con la figura de un sacerdote, vestido con ropas antiguas. Se acercaba lentamente a ellos, no tenía cabeza. Esa noche corrieron a sus casas en medio de rezos, pálidos y despavoridos. Jamás se atrevieron a molestar de nuevo a nadie con sus bromas de mal gusto. El árbol del vampiro, Jalisco. Hace muchos años llegó a Guadalajara un hombre misterioso que siempre vestía de negro y solo solía salir por las noches. A partir de su llegada, comenzaron a encontrar los cuerpos de animales, jóvenes y niños desangrados, y con dos pequeñas marcas en el cuello. Las víctimas siempre eran atacados de noche, por lo que rápidamente empezó el rumor de que había un vampiro en la ciudad. Los vecinos comenzaron a sospechar del hombre misterioso, y un día, hartos de vivir con miedo, decidieron tenderle una trampa y atraparlo. Le enterraron una estaca en el pecho y luego lo llevaron al Panteón de Belén para enterrarlo. Con precaución pusieron varias lápidas pesadas sobre la tumba del vampiro. Meses después del suceso, las lápidas sobre la tumba comenzaron a romperse y la gente notó cómo un árbol crecía lentamente desde adentro de la tumba. El árbol del vampiro todavía está en el panteón y se cree que nació de las estacas clavadas en el pecho del vampiro. Según la leyenda, el día que el árbol termine de romper la tumba, el vampiro será libre de nuevo para cobrar venganza. El Anillo, Colima. Comenzaba el siglo XX en Colima, trayendo consigo nuevos avances industriales. Uno de ellos era la estación de trenes del pueblo de Cuyutlán, lugar que impactó a los pobladores por su modernidad y refinamiento. A cierto muchacho le pareció que estaba tan bonito que quiso que fuera el sitio en el que propusiera matrimonio a su novia. «Te veo en la estación a la medianoche», le dijo, a lo que ella accedió con mucha curiosidad. Mientras que el chico esperaba en la solitaria estación,
Se puso a jugar con el anillo que tenía en las manos, pensando en las palabras exactas que le diría a su amada. No obstante, la joya se resbaló de sus dedos, yendo a parar a las vías. Desesperado, se puso a buscarla frenéticamente y la encontró entre dos vigas, pero al ir a agarrarlo, su brazo se quedó atorado. Cuando su novia llegó a la cita, lo encontró ahí, pálido y tratando de zafarse en vano. Ella de inmediato fue a ayudarlo, pero ni entre los dos consiguieron sacarlo. A lo lejos, se escuchó el silbato del ferrocarril. Vieron la luz de la locomotora, que se acercaba a toda velocidad, y gritaron de pánico. En el último instante, el muchacho empujó a la chica a un lado para salvarla. Lamentablemente, el tren le pasó por encima, arrancándole el brazo. La amputación fue tan violenta que perdió mucha sangre, y en un par de minutos, y allí mismo, ante los ojos de su novia, murió. Ella quedó tan traumatizada por el incidente que ahora, cada vez que escuchaba el silbato de la locomotora, tenía terribles crisis de ansiedad. Fue por eso que su familia resolvió mudarse de Cuyutlán y nunca más se le volvió a ver por ahí. En cambio, se dice que en la estación de trenes aún se puede ver el alma de su novio, buscando algo entre las vías y lanzando un grito desgarrador cuando un ferrocarril fantasmal le pasa por encima. El fantasma del jardín, Aguascalientes. Se cuenta que en el jardín de San Marcos existe un fantasma que a la hora del alba se pasea por el lado norte, llega a la puerta de la iglesia, donde ora unos minutos y desaparece. Aún en nuestros días persiste esta creencia, por lo que muchas personas se rehúsan a atravesar el jardín a altas horas de la noche, ya que el mito se ha venido transmitiendo de padres a hijos. Solamente durante la feria de San Marcos es cuando se ve concurrido por las noches. Por no conocer los furaños, la conseja, y porque los lugareños se sienten acompañados por los cientos de personas que disfrutan de este legendario y romántico parque. Aunque se sabe que un espíritu sale todas las noches y recorre el jardín. Según la tradición, no se conoce el origen de esta fábula, que tiene más de un siglo que se acontece. Según el profesor Alfonso Montañés, por el año de 1851, llegó a la ciudad de Aguascalientes un grupo numeroso de personas procedentes de Guadalajara, invitado por don Mario, iniciador de la primera exposición de industrias, artes, agricultura y minería, que se verificaba en las fiestas salmarqueñas de ese año. Don Felipe, rey de González, fue uno de los que llegaron a probar fortuna. Él era familiar de Luis González, uno de los primeros colonos del pueblo, como se llamó por muchos tiempos al barrio de San Marcos. Y por tener un pariente pensó, le sería más fácil establecerse en ese lugar. Se inició con una pequeña tienda durante la feria y como tuvo éxito, no dudó en comerciar en abarrotes y radicar por una temporada en esa villa. Como en todo negocio, al principio le fue difícil, pero poco a poco se fue dando a conocer y ya había reunido 8,000 pesos, que sumando a su capital le daban 40,000. Pensó vivir definitivamente en Aguascalientes, en la calle de Flora, al lado al norte del jardín, construyendo su casa, la que por muchísimos años ocuparon los descendientes del señor González. Dice la leyenda que también en el siglo pasado había amigos de lo ajeno y que don Felipe González, temeroso de que alguien le fuera a robar su capital, que ya había aumentado, pues se dedicó a comprar alhajas, así como oro macizo. Pensó que en su casa no estaría seguro su tesoro. Por saber la gente de don Felipe Rey González tenía mucho dinero, que compraba oro, así como joyas. Varias noches se durmió pensando en dónde guardaría su dinero. No lo comentó ni con su mujer, por el miedo de que ésta tuviera alguna indiscreción con alguien, y pensó que el lugar más seguro sería el jardín de San Marcos. Nadie iba a pensar que en ese lugar se enterrara un tesoro, y mucho menos iban a escarbar para buscar dinero. Y al pie de un gran fresno, entre un gran bosque de rosales, en el ángulo norte y oriente del jardín, una noche oscura,
a su lado únicamente por una vela de cebo, la que se le apagaba a cada instante por el aire. Don Felipe enterró una caja de lámina y madera, de buen tamaño, en donde había depositado su tesoro. El señor González, que aún tenía su negocio, con frecuencia pasaba frente a su entierro, invitado a sus amistades a tomar el fresco en el jardín, y se sentaba en la baustrala, y se sentaba frente a su entierro. Invitaba a sus amigos a charlas y a jugar albures, haciendo apuestas fabulosas, o de perdida entretenerse con la matatena. Así pasó algún tiempo. Un día, un grupo de amigos de don Felipe comenzaron a jugar a albures. Todo era alegría y entusiasmo, pero según el relato, alguien hizo una trampa y comenzó el jaleo. Hubo insultos, gritos y de pronto salieron a relucir las pistolas, y sin más se escucharon varios tiros. La gente se dispersó despavorida. A un hombre que corría por la esquina de Flora y Rivera le alcanzó un tiro que lo dejó instantáneamente muerto. Dos más fueron heridos gravemente. Don Felipe Rey González palideció ante aquel zafarrancho y no supo qué hacer. Aterrado, volteaba a ver a su tesoro, e inmóvil permaneció un rato en ese lugar, hasta que llegó la policía, y sin más se lo llevaron preso, hasta que se aclarara aquel pleito donde había un muerto y dos heridos. Durante algún tiempo, don Felipe estuvo preso. Una de sus más grandes preocupaciones era el entierro que tenía en el jardín de San Marcos, del que nadie estaba enterado. Aquello lo hizo enfermarse gravemente. Tenía una pena moral que nadie conocía, lo que lo estaba acercando a la tumba. El señor González se encomendó a la Virgen del pueblito, le ofreció parte de su tesoro, así como una misa solamente de 3 padres, orquesta y cohetes. Si salía de aquel tormento y continuaba con su vida normal, ya que él no había sido el culpable del pleito entre sus amigos. Un buen día, sin más ni más, le notificaron a don Felipe Rey González que salía por falta de méritos. No lo podía creer. Se pellizcaba para ver si no estaba soñando, y al estar frente a la puerta de salida y ver su familia y amigos, no pudo más que ponerse a llorar. Antes de llegar a su casa, pidió bajarse en el jardín de San Marcos, camino por el lado norte hasta llegar a su rosal consentido, en donde estaba enterrado su tesoro, para después disponerse a llegar a su casa, en donde le esperaba una fiesta que le habían organizado sus amigos. Al pasar los días de euforia, tranquilidad y alegría, don Felipe continuó en su vida cotidiana. Hablaba de lo bien que le hacía caminar por el jardín, sentarse en la balaustrada, a recibir el fresco y escuchar el trino de los pájaros. Y sus amigos llegaban a jugar albures en aquel lugar de reunión que había hecho don Felipe Rey de González. Pasado algún tiempo, el señor González volvió a estar muy enfermo. No levantaba la cabeza. Lo único que le hacía revivir era dar una vuelta por el jardín, lo que pedía mañana y tarde. Pero llegó el día que el pobre hombre no podía caminar. Había perdido el aliento hasta para hablar, y así se le fue apagando la vida. Antes de morir quiso hablar con su mujer, pero ya no pudo. Le señalaba el jardín, el templo, pero nadie entendió lo que era su última voluntad. El ofrecimiento que le había hecho a la Virgen del pueblito nunca lo cumplió, y con ese remordimiento se fue a la tumba. Según la fábula, nadie supo del tesoro. No se sabe si alguien lo encontró o todavía se encuentra sepultado en ese lugar. Pero sí, después de su muerte, los vecinos aseguraban que se aparecía todos los días a la misma hora en el jardín de San Marcos, que se le veía caminando por un lado norte, llegaba a la puerta de la iglesia de San Marcos y desaparecía. Y así nació la consejera de El fantasma del jardín, de la que todavía se habla, sin saber cuáles fueron los orígenes de ella. La mujer que le vendió su alma al diablo, San Luis Potosí. En el municipio potosino de Cárdenas se cuenta la historia de una mujer que vivió en la década de los 50 y cuya ambición fue su perdición. Rebeca era una muchacha muy hermosa, pero sumamente amargada y codiciosa. Su familia era extremadamente pobre y ella,
Solo soñaba con ser como las señoritas de la alta sociedad y mudarse a la capital para vivir como reina. A causa de su belleza, muchos hombres la pretendían, pero la chica todos los rechazaba por considerarlos inferiores, tanto así que se quedó sin amigos y pretendientes, pues todos le rehuían por saberla interesada. Un día, Rebeca conoció a Trinidad Ramos, el apuesto primogénito de un rico hacendado, al que quiso enamorar para hacer de fortuna. Por suerte, a Trinidad ya le habían advertido de cómo era ella, así que sin miramientos la rechazó y decidió casarse con otra joven, noble y amorosa, a diferencia de Rebeca. Despechada, esta última acudió a una mujer que tenía fama de bruja para que provocara la desgracia del muchacho, y así fue. El pobre Trinidad fue víctima de varias dolencias y enfermedades, y rápidamente lo perdió todo hasta quedarse en la miseria. Rebeca se quedó aún más satisfecha cuando la bruja le reveló que pronto conocería a un hombre sumamente rico y poderoso, aunque bastante mayor. Este individuo estaría dispuesto a darle lo que quisiera con tal de poseerla, y para encontrarlo debía salir de su casa todas las noches y esperar en el campo. Pasaron varias semanas. Una noche, Rebeca sintió que alguien la estaba observando. Ante ella apareció un hombre siniestro, muy alto y bastante entrado en años, vestido de forma elegante y con un cofre lleno de oro en sus manos. Con voz cavernosa le dijo que sabía lo que estaba esperando. Si te vienes conmigo en este instante, voy a convertirte en una mujer rica, agregó. Aunque esta mujer, muerta de miedo, a Rebeca le pudo más la codicia, y lo siguió hasta la fastuosa hacienda que jamás había visto antes. Parecía como si la casona hubiera surgido de la nada. Dentro, el hombre le entregó a Rebeca 2 sacos repletos de oro y varias joyas, que ella contempló con avaricia, pero nada más sujetarlos, el desconocido emitió una carcajada que le heló la sangre. Incesta, ¿no sabes que acabas de venderme tu alma a mí? ¿Acaso no sospechas quién soy? Llena de horror, Rebeca se dio cuenta de que acababa de entregarse al diablo. Lárgate, lárgate de mi vista, que de todos modos, pronto voy a volver a buscarte para tener el gusto de verte morir. Espantada, Rebeca huyó con las 2 bolsas de oro y llegó enloquecida a la plaza del pueblo, donde la gente fue testigo de cómo perdió la razón, gritando desesperada que iba a arder para siempre en las llamas del infierno, y que cuando abrió las bolsas se puso histérica al ver que dentro no había más que cenizas y huesos. 3 días estuvo deambulando sin rumbo por las calles, hasta que al tercero cayó muerta de manera repentina. Le encontraron 2 monedas de oro, sujetas en una de sus manos. Se dice que fue el precio a pagar por su alma tan pobre. Desde entonces, la gente de Cadernas cuenta que a veces por las noches se ve vagar a su fantasma. Es una joven pálida que cuando ve que alguien se acerca, le pide que rece por ella, y antes de que la persona pueda salir de su estupor, se transforma en cenizas ante sus ojos asustados. Leyenda del Desfiladero, Tamaulipas. En la popular avenida Hidalgo se encuentra un viejo cementerio que ha sido el protagonista de muchas leyendas. En la parte trasera del cementerio se puede ver una avenida que al cruzarla encontrarás un desfiladero. Algunas personas cuentan que en esta avenida por las noches se aparece una niña que no hace nada más que aparecer en el medio de la calle. Quienes han logrado verla dicen que puede verse muy claramente y la describen como una pequeña niña de 8 años, muy blanca, y lleva un vestido de primera comunión. Las personas no se asustan al verla, no refleja maldad en lo absoluto, pues se le ve con un rostro muy sonriente. Lamentablemente la aparición de esta niña ha causado diferentes accidentes, pues los autos que pasan por el lugar tratan de esquivarla. El fantasma del convento de Guanajuato. Gerardo Murillo, un famoso pintor, mejor conocido como el Dr. Atl, en ocasiones paseaba por diversas zonas
del exconvento, buscando la inspiración para sus pinturas. Una tarde en la que aquel pintor descansaba, vio que el coronel y su asistente llegaron de forma apresurada. Mientras discutían, en marcha firme hacia el patio, el asistente se detuvo en seco, mirando fijamente hacia un arco, en el que después el coronel se centró también, y comenzó a accionar su arma. El sonido era ensordecedor, la potencia de sus disparos y el eco del lugar llamaron la atención de Murillo, que desde donde estaba no podía ver a quién se dirigían los disparos, pero atinó por tirarse al suelo. El coronel solo se detuvo cuando los proyectiles se terminaron. Tomando un espacio para cargar, las balas cayeron de su mano. Las recogía con prisa y algo de nerviosismo, sin apartar la vista de aquel punto, mirando con algo de miedo, como si alguien se acercara. Sus ojos se desorbitaron en el momento en el que flotó en el aire, como si un hombre muy fuerte lo levantara del piso, apretándole el cuello. Tras la mirada incrédula de su propio asistente y el pintor, que observaba desde lejos, el coronel estaba ahí suspendido a mitad del patio, a más de medio metro de altura, pataleando, intentando liberarse de una fuerza que lo sujetaba con pinzas, robándole el aire, asfixiándolo. La lucha fue corta. El militar no pudo liberarse a pesar de sus esfuerzos, y simplemente su arma cayó al suelo, seguida de su cuerpo flácido y desvanecido. Corrió entonces Murillo a ayudarlo, pero al llegar junto al cuerpo, este exhaló su último aliento, y el coronel murió con una mirada de espanto plasmada en su rostro. Llegó el comisario, que había escuchado los disparos a la distancia. El pintor estaba como portero del lugar, y su esposa, contándoles lo que vio, compartió de inmediato la historia con el representante de la ley, por lo cual todos se ganaron un cargo de asesinato. Por lo poco creíble de la narración, se interrogó al portero, quien compartió la idea que el coronel tenía para acabar con el fantasma. Después, el desalineado pintor tampoco obtuvo mucha aprobación a sus declaraciones. Siendo el primer sospechoso, solo el médico de guardia parecía creer un poco de sus relatos, y tuvo la gran idea de comparar las huellas dejadas en el cuello del coronel con las manos del pintor. De inmediato pudieron darse cuenta de que no coincidían, pues las marcas superaban por mucho las manos del sospechoso, eran casi el doble de su tamaño. Aún así, esperaban la declaración del asistente del coronel, que se encontraba hospitalizado por la impresión. Al día siguiente, en sus 5 sentidos, el asistente fue con el comisario a reconstruir los hechos en el exconvento. Podía verse el miedo en los ojos cuando el guardia de la ley ocupaba el mismo lugar del día anterior y narrar lo sucedido, diciéndole entonces: el coronel y yo regresábamos de nuestros labores. Cuando cruzábamos por el patio, vimos en uno de los arcos levantarse desde el suelo una sombra más oscura que la noche sin luna. El miedo me paralizó, pero el coronel decidió dispararle. Cuando se le acabaron las balas, el fantasma desapareció de los arcos y apareció otra vez enfrente del coronel, ahorcándolo con sus grandes manos. Después de esto, el miedo era tal que caí desmayado. Es que aquello parecía el fantasma de un fraile, pero lucía espantoso, con su cara y sus manos. Titubeante en sus palabras, sin poder describir lo que vio, simplemente perdió el conocimiento de nuevo. El médico del lugar lo ayudó a volver en sí, y tras varios intentos de describir al fantasma, desmayándose cada vez, el comisario retiró cargos, aunque no satisfecho, pues no podía condenar a un fantasma por el asesinato. Cuenta la leyenda que todo esto sucedió en el exconvento de la Merced, en Guanajuato, y el fantasma aún se ve por los pasillos, pues los intentos del coronel por acabar con él no sirvieron de nada. Leyenda de la casa de Don Bartolo, Querétaro. Esta es una famosa leyenda del estado de Querétaro. Hace referencia a un edificio, la casa de Don Bartolo,
que debe su fama a un hecho escalofriante que sucedió en ella. A mediados del siglo XVII, don Bartolo, un hombre adinerado y cristiano, vivía con su hermana, y su hermana, con la que se dice sostenía relaciones incestuosas. Para celebrar su cumpleaños, cada año organizaba una fiesta, en la que no faltaba un brindis, que desde ya hace tiempo era el mismo, repitiendo las frases: brindo por la señora, mi hermana, por mi ánima, y por el 20 de mayo de 1701. Pasó el tiempo, su fortuna crecía y su celebración era igual cada año, hasta llegar la sombría noche del día que tanto mencionaba en su brindis. 20 de mayo de 1701. Justo en el momento de sonar las 12 de la noche, se escuchó una fuerte detonación, seguida de un extraño silencio que asustó a todos los vecinos. Al día siguiente, los pobladores del barrio, al ver que nadie salía de la casa, llamaron al alcalde para que la abriera. Marcaron entonces sus caras con horror al ver el cadáver de la hermana de don Bartolo, que al parecer fue asesinada por él, tirada en un charco de sangre, con una expresión de angustia que prevalecía aún después de muerta. Don Bartolo estaba pegado al techo, totalmente carbonizado. En su rostro se reflejaba un gesto de horror. Las mandíbulas estaban desencajadas. Llamaron de inmediato al sacerdote, mientras revisaban las habitaciones en busca de alguna pista. Encontraron en el guardarropa de don Bartolo un contrato. Era un pacto con el diablo. El hombre había cambiado su alma por gloria y riquezas, logradas a base de robos y negocios sucios. El plazo justo era medio siglo, y se cumplía esa fecha tan mencionada por él, mayo 20 de 1701. Sabiendo esto, el cura exorcizó el cuerpo sin vida, logrando que el diablo lo soltara. Al día de hoy es también conocida como la Casa de Espantos, pues durante mucho tiempo esta casa quedó abandonada, porque cada noche se escuchaban gritos de lamento y arrepentimiento, provenientes del alma torturada de don Bartolo. La mujer solitaria de la cascada, Michoacán. El Salto es una caída hermosa de aguas cristalinas, con muchísima fama de Michoacán, y no solo por su impactante belleza. Los lugareños saben que de noche un fantasmal aparición hace acto de presencia para bañarse y es mejor no cruzarse en su camino. Cierto día, un grupo de jóvenes amigos acudieron a nadar a la cascada para refrescarse. Pasaron la tarde completamente bromeando y divirtiéndose. Al caer la noche, el clima seguía siendo tan agradable que en lugar de marcharse, decidieron quedarse unas horas más. En ese instante se percataron de que una mujer se acercaba a las aguas. Estaba desnuda y tenía una figura esbelta. Su pelo era muy negro y hacía un bello contraste con su piel blanquecina. Los chicos guardaron silencio para espiarla mientras se bañaba. Sin embargo, cuando la desconocida entró en el agua, un mal presentimiento se apoderó de ellos. Algo andaba mal ahí, pero no sabían qué. Imprudentemente, y para quitarse el miedo, el más payaso del grupo le lanzó un piropo para romper la tensión. La mujer volteó y en un escalofrío les recorrió la espalda. Ella no tenía rostro. Cuando emitió un espeluznante chillido, los muchachos salieron a toda prisa del estanque y corrieron despavoridos. Días más tarde, aún sin reponerse del susto, todos ellos se enfermaron y luego, uno a uno, murieron en inexplicables circunstancias. El niño del Charcón, Hidalgo. Entre los estados de Hidalgo y Querétaro discurre un río conocido como el Charcón, cercano a un camino por el cual no conviene conducir de noche. Las personas que lo han hecho cuentan que se aparece el fantasma de un niño que murió allí hace muchos años. Dice la historia que iba un comerciante de Tecozautla intentando cruzar el arroyo, sentado en una carreta jalado por una vieja mula. Ya había anochecido y la oscuridad era total.
Angustiado por no ver nada, el hombre apuró al animal y éste saltó asustado, soltándose de la carreta y ocasionando que ésta pasara encima de un obstáculo en el sendero. El comerciante se cayó y se golpeó la cabeza, cuando inconscientemente, cuando despertó, se dio cuenta de que había un cuerpo tirado en poca distancia del suyo. Reconoció entonces a un niño muerto. Había sido atropellado por la carreta y de su cráneo maneaba un hilo de sangre. Asustado, el sujeto lo tomó en brazos y decidió enterrarlo a un lado del camino, antes de proseguir el camino de regreso al pueblo. Desde entonces, ese chico se aparece ante los automovilistas, con la mirada perdida y cubierto de sangre. No es bueno recogerlo, ni mirar por el espejo retrovisor, una vez que se ha pasado de largo. Si lo haces, podrías morir de terror al descubrirlo sentado en el asiento de atrás. Hospital Juárez, Ciudad de México, localizado en Jesús María y Fray Servando, en el centro histórico de la Ciudad de México. Este antiguo hospital alberga una historia que data de 1847. De acuerdo a los testimonios de algunos enfermeros y trabajadores del lugar, la Planchada, una enfermera difunta, deambula por el hospital, espantando a los trabajadores del turno nocturno, quienes afirman que además de escuchar su voz, han sentido cómo ella les toca la cabeza con sus manos. La leyenda ha cobrado tanto valor que algunos pacientes aseguran haber presenciado a la Planchada en su habitación, pues se dice que su espíritu sigue cuidando de los enfermos del hospital, al igual que lo hacía en la época en la que ella trabajaba en los cuarteles militares mexicanos. La leyenda de la mujer del candil, Guerrero. Uno de los destinos turísticos más visitados de nuestro país es el estado de Guerrero, con hermosas playas y bahías, pero no es ese su único atractivo, pues dentro de toda esta belleza hay un hecho particular, capaz de erizar la piel de algunos. Es que puede apreciarse la aparición de la mujer del candil, un espíritu que vaga por la orilla de la playa, anunciándose con una luz predominante que hace voltear a cualquiera que pase por los alrededores o descanse en la habitación de algún hotel que rodea la región. Según cuenta la leyenda, todo esto ocurrió en la Costa Grande de Guerrero a principios del siglo. Se dice que una humilde mujer había pasado gran parte de su vida ahorrando. Juntaba sus monedas de oro con un único fin, pues tenía la ilusión de ir hasta el Vaticano a visitar al Papa como muestra de su devoción. El tiempo le parecía eterno, hasta que por fin llegó el momento de emprender el viaje. En aquellos tiempos, la región estaba algo apartada de la civilización y no se disponía de ningún transporte. La única opción era caminar por toda la orilla de la playa, hasta llegar a Acapulco, ya que era una ciudad de suma importancia desde la cual podría trasladarse mejor. Llegar hasta Acapulco le costaría 1.5 días de camino a pie. Una vez lista, le anunció su partida a todo el pueblo y empezó su caminata. Al caer la noche, no se presentó la luna, así que solo se guiaba con la espuma del mar y con un candil de petróleo. Aprovechando la oscuridad, unos hombres la atacaron, la asesinaron y le robaron sus monedas por el rumbo entre Carrizal y Mitla. Desde entonces, todas las noches sin luna, de la nada se enciende una tenue luz que deja apreciar a una mujer cuyo vestido blanco se confunde con la espuma del mar. A cada paso que da, la luz se intensifica. Es por eso que no hay quien pueda descubrir cómo es de cerca, sobre todo porque tampoco ha habido quien se cruce en su camino, no sea que el dolido espíritu ande penando aún en busca de venganza. Las leyendas de Morelos. Hace muchos años, en uno de los pueblos de Morelos, vivía una mujer con su marido. El marido pasaba mucho tiempo fuera de casa, y el poco tiempo que estaba, prefería hacer otras cosas que estar con su esposa. Después de un tiempo, la esposa comenzó a desilusionarse de su marido. Un día al salir por la noche, se encontró a un hombre, el cual le ofreció acompañarla hasta su casa. La mujer quedó asombrada de lo atractivo que era aquel hombre.
El día siguiente decidió salir otra vez con la esperanza de volverlo a encontrar. Y así fue. No pasó mucho para que se encontraran en el camino. Esa misma noche, la mujer decidió entregarse a aquel hombre. El fruto de esa noche fue un bebé. La mujer le mintió al marido, asegurando que era de él. El día que sería bautizado, para asombro de todos, el recién nacido brincó de los brazos de su madre y corrió al río. Nunca más lo volvieron a ver. Desde entonces, los trabajadores de la región aseguran ver a un pequeño niño, el cual les juega travesuras y luego desaparece. Las monjas del exconvento de Santa Mónica, Puebla. A pesar de la belleza que representa este exmonasterio, los relatos que esconde entre sus muros son bastante oscuros. Se dice que una mujer de nombre Úrsula Vega abrió en 1609 una casa de reclusión para mujeres a modo de reformar su comportamiento. Sin embargo, también resguardó a la Orden de las Monjas de Santa Mónica, y fue el doctor Manuel Fernández de Santa Cruz quien reformó este lugar en 1679 para brindarles un espacio por igual, incluyendo espacios como oratorios, una nueva iglesia y hasta celdas. Este lugar fue clausurado por el gobierno debido a denuncias por irregularidades. Se dice que las monjas y las mujeres que habitaron este espacio religioso sufrían de abusos, violaciones, confinamientos y castigos inhumanos, a modo de infligir sufrimiento relacionado con el amor de Dios o simplemente por no seguir las normas religiosas. En algunas zonas del exconvento se han encontrado esqueletos de fetos e incluso el esqueleto de una mujer que pudo haber presentado signos de embarazo. Trabajadores y visitantes han reportado la aparición de una mujer vestida de blanco en los oscuros y lúgubres pasillos de este recinto. Charro Negro, Tlaxcala. En este relato debemos ubicarnos exactamente en el municipio de San Pablo del Monte, donde se relata acerca de la aparición de un hombre al que le llamaban el Charro Negro. Este es retratado como una persona con rasgos finos, extremadamente amigable, y que usualmente usa una impecable vestimenta de charro con un abrigo todo negro, con detalles dorados o plateados, unas botas, un sombrero y un caballo negro azabache. Los lugareños hacen mención de que este hombre amigable tiende a acercarse a las personas, preferiblemente si son mujeres, que transitan de noche por las calles de esta localidad. El Charro Negro primeramente se acerca de una manera cordial y amable, tratando de establecer una conversación. En muchos casos, generalmente acompaña a las personas. Solo en el caso en el que se encuentre en una carretera que dé a una iglesia, este solo partirá de la misma manera que se presentó para posteriormente desaparecer. En el caso de que sean mujeres, las invita a montar a su caballo, y si de alguna de ellas acepta montarse en el caballo, este comenzará a correr hasta el punto de desaparecer, llevándose a las desafortunadas que acepten su propuesta. La versión original, contada por personas mayores, dice que el Charro Negro se aproxima a las personas en horas tarde de la noche, ofreciendo una cuantía considerable de monedas doradas, de oro, canje de sus almas o la de otra persona. La Sirena de Tamiahua, Veracruz. Esta leyenda se sitúa en el municipio de Tamiahua, en el estado de Veracruz. Se colocó de protagonista en una historia a una mujer llamada Irene, quien luego de un arduo día de trabajo decidió buscar leña para hacer la cena. En su búsqueda, puede que su rostro se haya ensuciado un poco, por lo que decidió salir al río para lavarse la cara. Pero vaya sorpresa que se llevó Irene, ya que al echarse agua en la cara, su cuerpo comenzó a tomar una forma distinta. Su cabello se estaba tornando de un tono mucho más claro y sus piernas comenzaron a desvanecerse, dejando en su lugar una cola de pez. Cuando terminó de transformarse en sirena, el río comenzó a arrastrar a Irene por la corriente. Ella no pudo evitarlo, así que como había un barco cerca, decidió dirigirse hacia allá.
pero en el camino se perdió y nunca más se supo de la buena Irene. La muñeca de porcelana, Oaxaca. Hace mucho tiempo había un anciano que poseía una inmensa fortuna. A pesar de su dinero, este hombre era muy humilde y profesaba el más sincero cariño a su familia, en especial a su nieta, la cual había sido muy apegada desde que era una niña. Pero el tiempo pasaba y el viejo comenzó a enfermar. Presintiendo que su muerte ya estaba cerca, decidió llamar a su abogado para hacer un testamento, en el que repartía sus bienes entre todos sus parientes. Poco después el pobre hombre murió. Su cuerpo fue velado y enterrado como marcaba la costumbre. Al día siguiente del entierro, el abogado mandó llamar a toda la familia para hacer la lectura de su última voluntad. La más ansiosa era su nieta, ya que, al saberse su preferida, pensaba que le iba a tocar una gran parte de sus riquezas, si no es que toda su fortuna. El testamento fue leído. Los parientes recibieron casas, coches, joyas y muebles de gran valor, pero a la nieta, la consentida del abuelito, lo único que le tocó fue una hermosa muñeca de porcelana, por la que el anciano también había sentido un gran aprecio. Furiosa por esta humillación, la muchacha se fue a su casa mientras maldecía al viejo. Esa noche, antes de acostarse, tomó el juguete y lo arrojó por la ventana, sin importar que pudiera quebrarse. Ya no quería esa estúpida muñeca. Enseguida se fue a dar un baño para dormir más tranquila, pero grande fue su sorpresa y su terror cuando, al salir de la ducha, se encontró con la extraña muñeca sentada en su cama. Su cuerpo y su carita estaban intactos y a su lado había una nota que decía lo siguiente: «Esta es tu herencia». Aterrorizada la joven solo atinó a quitar la muñeca de su vista, pero nunca más osó deshacerse de ella. Los brujos, Tabasco. En Balacán, los abuelos cuentan que en las comunidades más antiguas del municipio vivían familias muy extrañas que no solían hablar con nadie y se aislaban completamente de la civilización. Estas familias presuntamente practicaban la brujería, por eso la gente les tenía miedo, ya que decían que dentro de sus casas se podían escuchar gritos por las noches, además de gruñidos y ruidos de animales. Entre las viejas historias, se suele contar que estas extrañas personas realizaban rituales completamente desnudos, donde entonando una especie de alabanza, su piel se les comenzaba a caer, dejando al descubierto horribles criaturas con forma de animales. La Tizihua, Chiapas. Desde los tiempos de sus ancestros náhuatls, los habitantes de Tuxtla Gutiérrez contaban la leyenda de una hermosa pero malvada mujer que se aparecía en el río Sabilán, concretamente dentro de las pozas que formaban entre los troncos de los ahuehuetes. Antes, las aguas del río estaban limpias y cristalinas, no como ahora, que se han vuelto negras. A los jóvenes les gustaba acudir para bañarse en ellas por largas horas, pero si no tenían cuidado, podían encontrarse con esta espeluznante aparición. Cierto día, un muchacho acudió para darse un baño. Al estar en el agua durante un largo rato, pudo escuchar unas extrañas palmadas detrás de él. Sobresaltado, se dio la vuelta, solo para encontrarse con la hierba agitada de la orilla. Sin embargo, sentía que alguien lo estaba espiando. Intranquilo, continuó nadando y poco después escuchó otro ruido. Esta vez, alguien silbaba. Volvió a mirar y se quedó anonadado al encontrarse con una bella mujer, de piel blanca y pelo rubio, casi pelirrojo, muy semejante al fuego. Sus ojos eran azules y la única prenda que usaba era un agua transparente, tras la cual se adivinaba una silueta esbelta y sensual. La mujer lo miraba con coquetería. El joven sintió hervir su sangre al instante por el deseo de tener un romance con ella. Fue tras la extraña, que se escabulló como una víbora en medio de la maleza sin hacerse daño. En cambio él se tropezaba y lastimaba con las espinas que surgían entre la hierba. Tenía miedo de pisar alguna culebra,
pero no podía dejar de mirar a la muchacha. Finalmente consiguió atraparla y los dos se besaron con pasión. Al cabo de un rato, la mujer volvió a sumergirse en la poza y él hizo lo mismo, ansioso por abrazarla. La chica lo tomó por su sombrero y lo llenó con agua. Al colocarlo en la cabeza del joven, el líquido se transformó en un lodo hirviente, del que manaba un intenso olor a azufre. Chilló de dolor, ella rió con malignidad y se palmeó los muslos, burlándose de él. Cuando el muchacho quiso reclamarle, se dio cuenta de que había salido del agua y ahora volvía a perderse entre la maleza, emitiendo una risa escalofriante. Fue en ese momento cuando perdió la razón. Loco, balbuceando, trató de ir tras ella. Vagó por días en medio de la selva, desnudo, con la mirada extraviada y la boca abierta, hasta que lo encontraron unos hombres del pueblo. Lo llevaron a la iglesia y también con curanderos, pero nadie pudo remediar su locura. El resto de su vida se la pasó vagando entre las casas, pidiendo comida de puerta en puerta y queriendo ver a aquella hermosa mujer en los rostros de las amas de casa que por caridad le tendían un plato. Por eso hasta el día de hoy se advierte a los hombres que no deben bañarse solos en las pozas. La tisgua vaga por ahí en busca de alguien a quien pueda arrebatarle su cordura. La niña y el perro, una de las leyendas de Campeche de miedo. Esta historia sucedió en Champotón. Es acerca de una niña que siempre estaba sola porque sus papás viajaban mucho. Su papá, quien era el jefe del pueblo, le compró un perro para que la acompañara, convirtiéndose en muy buenos amigos. Todas las noches el perro dormía a un lado de la niña y lamía sus manos, pero una noche de repente se despertó la niña y sintió que el perro la lamió la mano, como siempre. Al amanecer, la niña miró al perro y estaba muerto. En el espejo de su cuarto había una nota que decía: "No solo los perros lamen". La hacienda embrujada de Cholul, Yucatán. Se encuentra en el abandono pese a ser parte del municipio de Mérida, a 3.4 kilómetros sobre la autopista que conduce a Motul. Cuentan que una pareja de trabajadores de la hacienda que se iba a casar fue víctima de la tragedia cuando la mujer fue violada por un capataz y su prometido se vengó quitándole la vida al agresor. Sin embargo, este no soportó la culpa y se suicidó. Sus padres, que eran brujos, lanzaron la maldición a la hacienda y todos sus pobladores. Guaychivo, Quintana Roo. Dice la leyenda que el Guaychivo es un brujo que tiene forma de un gran chivo de color negro y ojos rojos que asusta y come gallinas, y las personas que se han encontrado con él han caído enfermos con mucha fiebre. El Guaychivo es un brujo que practica la magia negra y que comete sus fechorías en los lugares oscuros y solitarios. De acuerdo con la creencia, se trata de un ser espantoso, mitad animal y mitad hombre, con ojos rojos y centelleantes. Tiene una cara de chivo y cuerpo de hombre, aunque puede tomar la forma de otros animales, como el perro. Así que cuídate de andar después de la medianoche por los lugares donde el Guaychivo anda, pues este ser maligno que odia la luz y adora la oscuridad puede dejar caer en ti toda su maldad. Bueno, espero que les hayan gustado estas pequeñas historias que son parte de todo México. Aquí le damos fin a todas estas historias y hay una disculpa por mi voz, de la verdad estoy quedando afónico, se me está yendo totalmente, pero no quería dejar esta semana sin video y pues así, haciendo un pequeño esfuerzo, aquí se los traemos. Y bueno, sin más que decir, nos vemos hasta la próxima. Dulces pesadillas.